criterio de reconocimiento para las provisiones bajo la norma internacional? Es decir, ¿cuándo debo reconocer una provisión de acuerdo a la norma internacional? Vamos a ir al párrafo 14 de la NIC 37 y vamos a leer allí las condiciones que debo tener en cuenta para definir si debo reconocer o contabilizar una provisión. Cuando hablamos de reconocer, hablamos de incorporar en los estados financieros una partida, pero la mayoría de nuestros países, las partidas que nosotros incorporamos en los estados financieros las tomamos directamente de los libros de contabilidad. Entonces, por eso, cuando hablamos de reconocer una provisión, podríamos decir contabilizar una provisión que posteriormente va a terminar reflejándose en los estados financieros. ¿Cuáles son esas tres condiciones que se deben cumplir para reconocer una provisión? Entonces las encontramos en el párrafo 14 de la NIC 37. Dice, una provisión debe reconocerse cuando se den las siguientes condiciones. Es decir, no una de estas condiciones, sino todas las siguientes condiciones. ¿Listo? Tienen que darse todas estas condiciones. Dice, primera condición, una entidad tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un hecho pasado. Ya esto lo mencionaba anteriormente. Entonces, ¿qué sucede? Bajo norma internacional está prohibido crear provisiones o contabilizar provisiones para reconocer pérdidas futuras o gastos futuros. Eso está prohibido. Lo que sí debo hacer es reconocer las obligaciones presentes que surgen de hechos pasados. Entonces, voy a ilustrarlo con un ejemplo. Hay empresas que reconocen el gasto y una provisión, es decir, un pasivo para gastos futuros como mantenimiento. Entonces, una empresa que tiene una flota de camiones para el transporte y dice, bueno, estos camiones hay que hacerles mantenimiento en un futuro, ¿sí? Y entonces, para no castigar el periodo futuro, cuando vamos a tener que hacer el mantenimiento y que se genere el gasto en ese futuro, en ese periodo futuro, vamos a crear una provisión. Entonces ya sabemos que el mantenimiento es de 1.200.000, entonces queremos una provisión mensual de 100.000 para ese gasto que vamos a tener en el futuro. Eso está prohibido. Eso está prohibido, ¿por qué? Porque eso es un gasto futuro. En el presente no existe ninguna obligación y no ha ocurrido ningún hecho pasado que obligue hoy a la entidad. Ese tipo de provisiones está prohibido bajo norma internacional. Entonces, ¿cuáles sí están permitidas o cuáles serían esas provisiones que cumplen con esta característica de ser una obligación presente surgida de un hecho pasado? El ejemplo típico, las demandas. Una demanda laboral o una demanda de un comercial, de un proveedor o un cliente. Entonces, por ejemplo, en una demanda laboral puede ser que un trabajador esté reclamando que no se le pagó de acuerdo a las disposiciones legales laborales vigentes en el país y que se le liquidó mal. Entonces, hay un hecho pasado, que es la demanda, ¿sí? El supuesto incumplimiento, eso ya pasó. Hay una obligación presente, porque si el abogado me dice efectivamente se le liquidó mal a ese empleado y que lo más probable es que vamos a tener que pagar ese dinero, entonces ya la obligación está, es una obligación presente, ¿sí? No es que va a suceder en el futuro, no, en el futuro de pronto lo que va a suceder es el pago, pero las condiciones que obligan a la empresa ya existen en el presente, ¿ok? Entonces, esa sería una provisión que cumple con esta característica, con esta condición bajo norma internacional. Ahora, siguiente condición. Es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos para cancelar tal obligación. Cuando hablamos de probable, estamos hablando de que la probabilidad de que la empresa tenga que pagar en el futuro es mayor de que no tenga que hacerlo. Es decir,
no tengo la certeza de si voy a tener que pagar o no. No sé lo que va a decir el juez en el futuro, si soy culpable o no y si voy a tener que pagar el dinero. Pero viene el abogado, hace una estimación de acuerdo a su criterio y dice, tenemos un 80% de probabilidad de perder, o sea, más del 50%. Entonces se cumple con el criterio de probabilidad. No hay certeza, porque no estamos diciendo que es el 100%, pero sí es probable, porque es más del 50%. Entonces se estaría cumpliendo con el criterio de probabilidad. Si el abogado dice, no, tenemos un 80% de probabilidad de ganar y solo un 20% de probabilidad de perder, entonces no sería probable, estaríamos hablando de un pasivo contingente y esos pasivos contingentes bajo norma internacional no se reconocen contablemente, sí se revelan en las notas de los estados financieros, pero no se reconoce y no se presenta en el estado de situación financiera. Y la tercera condición es que pueda hacerse una estimación fiable del importe de la obligación, es decir, que yo sepa cuánto voy a tener que pagar o que pueda estimarlo de forma fiable, ¿sí? Si no puedo hacer una medición fiable para el importe, no cumple con el criterio de reconocimiento, no se reconoce. Más adelante este párrafo termina diciendo, si estas condiciones no se cumplen, no debe reconocerse una provisión, es decir, que deben cumplirse las tres condiciones. ¿Listo?